con el primer tema de fondo de nuestra revista. Resulta que el país ya está elaborando la norma técnica o está a punto de terminarla por parte del Ministerio de Salud, que forma parte de la respuesta que la Cancillería le va a dar, en este caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de dos mujeres costarricenses que han demandado al país. Esta norma está relacionada con el tema del aborto terapéutico, y ya hay reacciones sobre ello. Por ejemplo, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, dice que es un portillo peligroso para la práctica del aborto esta respuesta que está a punto de dar el país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hemos invitado esta mañana, precisamente para hablar sobre este tema, a Larisa Arroyo, abogada en Derechos Humanos, y Laura Fernández, quien es directora del despacho del partido Alianza Demócrata Cristiana. A ambas, un gusto tenerlas aquí, y sería importante que nos explicaran, primero que todo, esta norma forma parte de la respuesta entonces que se va a dar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso el Ministerio de Salud está trabajando en ello. Es la norma que tiene que ver con el tema del aborto terapéutico. ¿Y cuáles son sus contenidos? Tal vez si nos ayuda Larisa Arroyo inicialmente. Bueno, lo primero es que efectivamente hay dos denuncias ante la Comisión Interamericana, Ana y Aurora, dos mujeres a las cuales se les denegó un aborto terapéutico al que tenían derecho por su condición, por su afectación a la salud, y recordar que desde hace casi 50 años la figura de aborto impune ha existido. Entonces, ese artículo 121 lo tenemos desde hace casi 50 años. La norma técnica en realidad surge a partir de un intento de acuerdo amistoso entre Ana y Aurora y sus representantes, en este caso Acceder y también el Centro de Derechos Reproductivos, para no solo responder ante estas dos mujeres, sino responder a su más grande demanda, que es que esto no vuelva a ocurrirle a ninguna otra mujer en Costa Rica. Eso ha significado, eso fue desde el 2015, ¿verdad? Es importante también recordar que, pues de alguna manera, esta norma no ha sido aprobada. Si me preguntan el contenido, no tengo la menor idea de qué es lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque no ha sido aprobada. Entonces, más bien, creemos desde la representación de los casos que ha demorado demasiado. Son 2 años desde el acuerdo amistoso y casi 10 años desde el primer caso que se presentó ante la Comisión Interamericana. Y la norma lo que vendría a dar es, de alguna manera, seguridad al personal de salud en qué pueden y qué no pueden hacer dentro del marco del 121, dentro de lo que legislativamente ya se decidió que se permitía y no se permitía. Seguridad al personal médico, ¿por qué? Bueno, porque precisamente por los prejuicios que tenemos, por las costumbres institucionalizadas, usted le pregunta al personal de salud y usualmente lo que le dicen es solo si la mujer se está muriendo, solo si está en riesgo la vida, pero eso no es lo que dice el Código Penal. Habla precisamente de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, insisto, desde hace 50 años. No obstante, este no es un tema de reforma legislativa, no es un tema de la Asamblea, sino es un tema de que no se ha implementado un artículo que ha estado ahí desde hace décadas. Nadie puede decir, yo no quiero pagar impuestos porque me parece que las normas tributarias en Costa Rica no me gustan. Nadie puede decir eso, hay que aplicarlo, ¿verdad? ¿Por qué en este caso no se ha aplicado? Es la pregunta. Dice el diputado Mario Redondo, Laura Fernández, directora del despacho del Partido Alianza Demócrata Cristiana, que ya esta norma está a punto de salir y que forma parte de la respuesta que está a punto de dar el gobierno de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es así? ¿Están ustedes informados? ¿Por qué aseguran categóricamente que ya viene esa respuesta y de una vez adversan el contenido? Buenos días. Sí, buenos días a ambas y a los costarricenses que nos están viendo. Nosotros como despacho venimos desde hace un buen número de meses dando seguimiento en el Ministerio de Salud al trabajo que se viene haciendo con relación a esta norma. Es importante aclarar y tener como punto de partida que el aborto en Costa Rica es un delito. Así está establecido y está tipificado como un delito en el Código Penal. Que estos debates no sirvan para malas interpretaciones
a la ciudadanía. El aborto en Costa Rica es un delito. Y otro punto de partida importante es que el aborto terapéutico no existe. Ningún aborto es terapéutico. Lo que dice nuestro Código Penal en el artículo 121 es que existe aborto impune cuando se pone en riesgo la vida y la salud de la mujer. Hay resoluciones de la Sala Constitucional que nos indican que ese riesgo de la salud no es un riesgo mínimo, sino que es un riesgo que pone en peligro la vida de la madre. Como le indicaba, venimos dando un seguimiento muy estrecho al trabajo que realiza el Ministerio de Salud con esta comisión que integró para precisamente formular una norma técnica que habilite o que posibilite el desarrollo de este tipo de aborto en el país. Vamos a ver por qué nosotros afirmamos… Eso te iba a preguntar, ¿por Sí, qué la están adversando? ¿Cuál es ese contenido que ustedes Así es. consideran? Tengo la norma aquí en mi cartera, nos la entregó la semana pasada el Ministerio de Salud, así que no es un invento, la norma ya está lista, nos indicó la jerarca del Ministerio de Salud que la misma fue entregada en su versión final a la Cancillería de la República, razón por la cual nosotros hemos llevado adelante un trabajo riguroso de análisis de esta norma, porque recordemos que en Costa Rica la vida humana es inviolable, ese es un principio constitucional, es un principio que rige a nuestro país y pues sí, efectivamente nosotros revisamos con lupa esa norma y hay algunos elementos en ella que nos preocupan porque consideramos, como muy bien usted referenciaba al diputado Mario Redondo, nos preocupa que se abra un portillo inconveniente para que otros tipos de aborto que no tienen nada que ver con un riesgo a la salud de la madre se lleven a cabo por medio de esta vía. Más adelante puedo dar detalles de la norma porque, como le digo, la hemos estudiado sí, porque a profundidad. eso es lo que me gustaría ver, qué es lo que se adversa. Costa Rica tiene que responderle a la Comisión Interamericana por qué. Y estaba hablando Larisa Arroyo de un arreglo que forma parte precisamente esta norma. Bueno, lo primero es, nada más quiero hacer unas aclaraciones. Si bien es cierto, el aborto es un delito, el aborto es permitido en Costa Rica. No solo es permitido, sino que es un derecho de las mujeres cuando esté en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Eso no lo podemos olvidar. Efectivamente se llama aborto impune, pero nadie sabe qué es aborto impune, más conocido popularmente como terapéutico. De nuevo, muy bien establecido en el 121 del Código Penal, incluyendo no solo el riesgo a la vida, sino a la salud, ¿verdad? Eso es muy importante, no podemos pensar únicamente en un derecho abstracto a la vida, si no incluimos el derecho a la salud integral, física y emocional. Ahora, también me llama muchísimo la atención que la colega haga referencia a la norma como tal y cuál va a ser aprobada, porque no ha sido aprobada, por lo tanto el contenido podría cambiar de hoy a mañana. Entonces me preocupa un poco eso, ¿verdad? Que estemos hablando de algo que no, pues no existe. La norma no existe en este momento. ¿Puede ser un borrador? Esperemos que sí, esperemos que sea aprobada prontamente. Ahora, ¿por qué le tiene que responder Costa Rica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque Costa Rica de manera libre y soberana decidió precisamente de alguna manera regularse y someterse al sistema interamericano, no solo a la Comisión, sino también a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque los países cometen grandes errores. Ese es el punto de todo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si a periodistas los empiezan a matar como pasa en México? Bueno, se recurre precisamente a la Comisión Interamericana, eventualmente a la Corte, incluso se podría recurrir al sistema universal, ¿verdad?, en Naciones Unidas y demás. Entonces, la razón por la cual la Comisión Interamericana tiene peso fue porque Costa Rica, libre y soberana, decidió en algún momento que lo iba a reconocer, por así decirlo, esa jerarquía que incluso a la Sala Constitucional que tenemos muy cerca, bueno, la pasaron a Sabana, pero todavía están algunas oficinitas aquí, ¿verdad? Decidió que incluso los instrumentos internacionales de derechos humanos iban a tener un rango supraconstitucional. Y esa interpretación es muy importante porque cuando pensamos en la Convención Americana, que es la que rige a la Comisión y a la Corte Interamericana, pues la tenemos aquí totalmente y son los entes encargados de hacer una interpretación de esa Convención Americana que para nosotros tiene un rango supraconstitucional en el país. Esa es la respuesta que el país le da por el caso de las dos costarricenses. De Ana y Aurora. Vale la pena recordar cuál era el caso de ellas dos. Y ahora vamos a hablar con Laura
Fernández sobre el contenido de la norma que dice Larisa que no existe todavía. ¿Cuál fue el caso de ellas dos? Bueno, el caso de Ana y Aurora, en las dos eran mujeres muy emocionadas por sus embarazos, eran su primer embarazo, hubieran dado lo que fuera por haberlo cambiado. Desgraciadamente hay malformaciones que son incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que no hay nada que hacer, ¿verdad? Que los mismos doctores de manera cruel les dijeron, se tiene que esperar los 9 meses, se le va a morir, va a sufrir, pero no le queda de otra que aguantarse. Cuando claramente hubo una afectación, incluso certificada, ¿verdad?, a su salud, no solo física, sino también emocional. Entonces, ¿cuál era el punto de hacerlas, de someterlas a este tipo de tortura, de malos tratos crueles y degradantes? No había ninguno, sobre todo cuando la ley ya les permitía interrumpir el embarazo. De nuevo, ellas hubieran dado lo que fuera por cambiar ese curso, no estaba en sus manos y tampoco estaba en las manos del personal médico. A mí sí quiero hacer como mucho énfasis, porque creo que hablamos de la norma como si fuera una ley y se nos olvida que no es una ley, es una norma técnica, no es inferior, súper inferior a un decreto, ni siquiera a una ley, a un decreto, ¿verdad? Es una norma técnica, es decir, que acá, tanto la colega como yo, pues nos tenemos que supeditar al criterio médico, que son los que saben, ¿verdad? Sabremos de derecho, pero de medicina nos tenemos que ajustar a quienes saben, y en este caso sería la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, que es el ente, digamos, encargado de emitir y aprobar la norma en conjunto en este gobierno. Laura Fernández, directora del despacho del Partido de la Alianza Demócrata Cristiana, dice, sí hay ya una norma redactada y ya tiene objeciones de parte de esta agrupación política. Laura, ¿por qué sí está ya redactada, lista, y cuáles son esos puntos que usted considera negativos? Sí, bueno, primeramente la norma sí existe, doña Larisa. La norma nos fue entregada, como les indiqué al inicio del programa, por el Ministerio de Salud. Nos indicó que ya el proceso de trabajo de la elaboración de la misma finalizó por parte de una comisión que la redactó y que fue entregada a la Cancillería de la República. Aquí nadie está poniendo en discusión que lamentablemente existen embarazos donde hay un riesgo inminente para la salud de la mujer. Aquí nadie está poniendo en duda las estadísticas que maneja en este momento la Caja Costarricense del Seguro Social de ciertas malformaciones. Yo no soy experta en medicina, soy experta en políticas públicas y en gobernabilidad democrática, pero a mi entender y según los datos que nos presenta la misma Caja, hay malformaciones que les llaman como molas fetales, hay otras que embarazos ectópicos. Estos claramente hay una incompatibilidad con la vida. Sin embargo, si bien es cierto, la norma no debe, como lo indica Larisa, ir más allá de lo que establece el Código Penal y la Constitución Política. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, para ir puntualmente viendo algunos aspectos, nos preocupa que parte de un concepto de salud amplio. ¿Amplio en qué sentido? E incluso así lo indica, amplio en el sentido psicosocial. ¿Y qué es un concepto de salud psicosocial? Y lo digo con todo respeto hacia todas las mujeres de este país, pero los embarazos acarrean una serie pues de consecuencias importantes. Es un periodo muy importante donde vamos a generar vida para este país, para el mundo, y hay muchos aspectos sociales que intervienen. Así que a nosotros nos parece que por ahí, desde ese aspecto de entender a la salud como un aspecto psicosocial, habría un elemento que podría prestarse para malos entendidos para la aplicación de esta norma. Por otro lado, nos preocupa muchísimo el tema de objeción de conciencia. Ustedes saben que hay profesionales en salud y que cualquiera de nosotros en el ejercicio de nuestras profesiones puede presentar en cualquier momento objeción de conciencia. Hay quienes ¿Qué es objeción de conciencia, Laura Fernández? Sí, objeción de conciencia es cuando yo como profesional me niego a hacer algún procedimiento que va en contra de mis valores, en contra de mi ética, en contra de mi código moral. En este caso, los profesionales en ciencias médicas, en ciencias de la salud, que se quieran negar a realizar un aborto, en el entendido de que un aborto donde no está en riesgo la vida de la madre es un asesinato, es un homicidio. Entonces, un profesional en ciencias de la salud que entienda que asesinar a una persona que vive dentro del vientre de una mujer, porque un bebé no nacido es una persona y debe garantizárseles sus derechos, está cometiendo un asesinato, puede negarse a realizarlo. Sin embargo, la norma nos establece que efectivamente puede negarse, pero que si es el único profesional en el centro médico,
no existe la posibilidad de que alegue objeción de conciencia, que si es el único profesional capacitado para realizar ese aborto o ese asesinato, entonces que tiene que llevarlo a cabo. A nosotros nos parece que la Caja Costarricense del Seguro Social debería de ahondar en muchos otros mecanismos para resguardar la salud de las mujeres. Vamos a ver, en este país las mujeres hacemos fila años por un ultrasonido, hacemos fila años por una mamografía, el cáncer de cérvix está a la vuelta de la esquina, los servicios de salud de nuestro país cada día van en franca decadencia, tenemos que hacer algo por rescatar la caja, eso es indudable, pero creemos que se lograría mucho más en la prevención de enfermedades y patologías incompatibles con la vida de los bebés en gestación si se logra llevar adelante una política realmente agresiva en materia de fertilidad, que realmente las mujeres tengamos derecho a la salud reproductiva. La objeción, básicamente, Laura Fernández, es al derecho que tengan los médicos de negarse a practicar un aborto impune, en este caso, o por razones de conciencia, por razones de sus propios valores. Así es. ¿Y usted cree que la norma está obligando? Sí, la norma efectivamente lo dice taxativamente. Como les digo, incluso la ponemos a disposición del que quiera tener acceso a la misma. Pueden llamarme, voy a dar el número, al 2010-8520, porque nosotros hemos tenido que mandar un sinnúmero de notas al Ministerio de Salud. Hemos tenido que tocar la puerta fuerte para que nos den acceso a esta información, a pesar de que somos un despacho de la Asamblea Legislativa. No imagino yo cómo será el acceso a esta información para un costarricense de a pie si a nosotros, como le digo, nos costó tanto accesar a esta información. Y entender salud psicosocial por los malos entendidos. ¿Cuál es la duda cuando ustedes se refieren a que tienen precisamente objeciones o dudas precisamente sobre lo que se refiere sobre el concepto de salud psicosocial? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Yo tengo amigas que han llevado adelante embarazos y los 9 meses han padecido de migraña. Yo tengo amigas que han vomitado desde el día número 1 hasta el día del parto. Yo tengo familiares que han padecido de hipertensión a lo largo del embarazo. Entonces, lo que queremos es que si la norma se va a implementar en Costa Rica, tanto en los centros de salud públicos como privados, que es lo que se establece, que no haya ahí cabida para malas interpretaciones y para que se vaya a dejar pues de atender de manera rigurosa lo que se conoce como aborto impune. Nosotros lo que estamos haciendo es un llamado de atención, alertando al pueblo de Costa Rica de que en el país tenemos que defender la vida. Hay en este país costarricenses que estamos convencidos de que tenemos que llevar adelante la defensa de la vida, y la defensa de la vida que inicia desde la concepción, entendiendo al bebé que vive dentro del vientre de una mujer como un ser humano, como un costarricense que tiene garantía de derechos. Perfecto. Larisa Arroyo, esas son las dos objeciones que están marcando en torno a la norma, bueno, que dice que sí está y que fue ya enviada al despacho del diputado. Insisto, la norma no ha sido aprobada. Usted no puede decir que la norma existe. Existe un borrador, sin duda, pero no existe porque no ha sido aprobada. Es como decir, tenemos un proyecto de ley, el proyecto de ley existe. Sí, claro, el proyecto de ley existe, pero no va a ser ley de la República hasta que sea aprobado. En el caso de la norma técnica, exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, a mí me parece realmente muy cruel sus palabras, cuando usted lo que dice es básicamente que es un homicidio y además un desconocimiento terrible. El homicidio es un delito penal específico que es muy distinto al aborto, ya sea en el 121 o los diferentes artículos que hay en el Código Penal. Entonces, hablemos con la verdad, hablemos de frente, hablemos de qué es esto. Además, vean qué difícil. Hablamos de que hay que proteger al feto. ¿Cómo vamos a proteger al feto si no protegemos a la mujer? Si usted misma está diciendo que hay consecuencias graves para las mujeres que quedan embarazadas, si esto no es una gripe cualquiera, el embarazo tiene graves consecuencias para las mujeres, que muchas mujeres llevan adelante porque están muy felices, porque quieren ser madres y no les importa sufrirlo. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? Porque si yo pudiera traer a Ana y Aurora sin las consecuencias, por supuesto, sociales, y que ellas le pudieran explicar a usted lo que sufrieron sus fetos y el dolor de ellas por sus fetos, por sus hijos, entonces hablaríamos de otra historia. Además,
hablemos de algo. Usted mencionaba algo que es terrible, que es generar vida para el país. Las mujeres no generamos vida para el país. Tenemos hijos porque queremos tener familia, porque tenemos un deseo ahí. Los derechos humanos giran en torno a las personas, no al país, no a los estados. ¿Cómo podemos ser tan crueles en decir, no, resulta que podemos hablar de salud amplia, podemos hablar de salud integral, incluso tenemos una política de salud integral, pero resulta que para las mujeres embarazadas no? Y si queremos defender la vida, ¿por qué no hablamos precisamente de los embates que viven las mujeres embarazadas después de dar a luz? De la violencia obstétrica. ¿Por qué no hablamos de todos los debates para no ser contratadas o las posibilidades que tienen disminuidas para acceder a puestos de decisión precisamente porque quedan embarazadas y tienen que cuidar de sus hijos y esas hijas? Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida, de la defensa de la vida, no podemos hablar en abstracto. Además, a ninguna de las que estamos aquí sentadas, pues tenemos la autoridad para decir cuál es el riesgo a la vida o la salud. En este caso sí, en este caso no. Para eso está el personal de salud, y el personal de salud verá si un síntoma X o tal otra cosa equivale o no a una causal para interrumpir el aborto. Ojo, la opción tiene que darse. Puede ser que la mujer le digan, vea, si usted sigue adelante se muere, y la mujer diga, yo quiero seguir adelante, y eso es un derecho y hay que defenderlo. Ahora, me parece también un poco peligroso lo que hablaba sobre la objeción de conciencia. ¿Usted preferiría que un médico que diga, yo ningún aborto hago, prefiero que la mujer se muera a que se lo haga, y que ese doctor diga, yo objeto y por lo tanto no lo hago, y no hay nadie más que lo haga, entonces que la mujer se muera? ¿Qué clase de Estado de Derecho, qué clase de democracia vamos a tener? Vamos a ser como Nicaragua o como El Salvador o como Honduras, donde las mujeres se mueren porque no les hacen un aborto. Entonces, a mí realmente me parece que cuando hablamos de este tema tenemos que hablar muy claramente de, uno, el 121, que ya lo establece, que si está en riesgo, que si es para prevenir el peligro para la vida o la salud, se puede interrumpir. Eso no es algo que ninguna de nosotras tres, ni un diputado, va a cambiar, a menos que haga un proyecto de ley, y eso veremos qué pasa. Pero en este momento, que me oigan todas las mujeres, si tienen alguna afectación a la salud o a la vida, pueden pedir la interrupción del embarazo bajo la figura del aborto impune, y si se lo niegan tienen a una organización como Acceder, pero pueden recurrir también a la Defensoría de los Habitantes, pueden recurrir a la Contraloría de Servicios y eventualmente incluso presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, porque no es posible que la vida de las mujeres pareciera que no vale nada aquí. ¿Qué dice Laura Fernández? Bueno, vamos a ver, aquí como punto de partida, lo que sucede es que Larisa y yo tenemos una concepción bien diferente de lo que es el embarazo. Ella muy bien acaba de decir que el embarazo es una especie de enfermedad. Yo no dije eso, perdón. Y yo no creo que el embarazo sea una enfermedad. Todo lo contrario, el embarazo es una condición especial de la mujer. Y les voy a contar, porque aquí Larisa me ha dicho cruel un par de veces, y yo no me considero una mujer cruel, todo lo contrario. Nosotros lo que tenemos es una concepción amplia de respeto constitucional a las reglas del juego en la democracia de Costa Rica. Y en lo que tiene que ver con defensa de las mujeres, creemos que el grueso de la mayoría de las mujeres costarricenses de este país estamos esperando que nos defiendan desde otros frentes. Para contarle, nuestro despacho legislativo hace más de 2 años presentó el primer proyecto de ley para tipificar en el Código Penal la violencia obstétrica, Larisa. Yo no sé si lo sabías, pero nosotros fuimos el primer partido en levantar la voz por las mujeres que sufren violencia obstétrica. Incluso llevamos adelante varios procesos para defender mujeres que lamentablemente han sufrido mala praxis médica. También fuimos el primer despacho legislativo en presentar un proyecto de ley para garantizar el pago a tiempo de indemnizaciones a las mujeres. Por otro lado, además, presentamos otra iniciativa de ley para defender a las mujeres de Costa Rica para que puedan efectivamente accesar al empleo digno en condiciones de equidad. Presentamos un proyecto de ley también relacionado con lo que tiene que ver con las licencias por maternidad que otorga la Caja Costarricense del Seguro Social para librarnos a nosotras de discriminación durante los periodos de maternidad. Entonces, francamente, no hay cabida aquí a crueldades ni mucho menos, Larisa. Nosotros lo que sí queremos es garantizarle
al pueblo de Costa Rica que esta norma no va a abrir ningún portillo inconveniente, porque no es como lo indica Larisa, que cualquier mujer que sienta una afectación a su salud puede pedir un aborto y puede ir a la Yo no he dicho y eso. puede ir a la sala constitucional y puede ir a acceder y puede ir a otras instituciones. No se trata de eso. Cuando haya un riesgo inminente a la vida de la mujer. Aquí no estamos tratando. Eso lo dice el 121. Aquí no, lo dice la sala. Aquí no estamos tratando de dejar en indefensión a la mujer. Todo lo contrario. Nosotros queremos que la mujer costarricense progrese, queremos que la mujer costarricense se desarrolle en su plenitud de capacidades, pero eso no significa que la mujer costarricense tenga derecho a decidir sobre la vida de una tercera persona que habita en su vientre, que se llama bebé, que se llama feto, que no se llama producto, como dice esa norma, porque la norma Ese es el término médico. la norma trata al feto como producto viable, como producto inviable. Francamente, o sea, leer un documento de esa naturaleza elaborado por una serie de profesionales, porque no solo lo trabajaron profesionales en ciencias médicas, lo trabajaron también de otras áreas. Creemos nosotros que Costa Rica debe dar un paso hacia adelante y definitivamente habemos grupos, como le digo, gente decidida a defender la familia, a defender la vida y la vida humana desde la concepción. El embrión humano no es un huevo de tortuga. El embrión humano no es otro animalito de la creación. Y vean, a mí francamente me duele muchísimo ver en ocasiones debates, y eso que yo me considero defensora de los animales, pero en muchas ocasiones, yo no sé a ustedes, pero por ejemplo, a mí imaginarme que a mi perra le van a hacer un aborto, o que a una gata de mi casa le van a hacer un aborto, a mí me repugna la simple idea. No sé cómo será si se trata de Laura bebés Fernández, humanos. la objeción en el caso estrictamente en la norma, Larisa Arroyo apuntaba, de abogada en derechos humanos, que como si en torno a las dudas que ustedes plantean, a la objeción de conciencia en torno al papel de los médicos, que sería muy grave que un médico se niegue a practicar un aborto impune o un aborto terapéutico, arriesgando la vida de la mujer. ¿Qué piensa usted sobre ese punto en específico que dice Larisa Arroyo, perdón? Sí, nosotros lo que creemos es que la objeción de conciencia tiene que permitirse, tiene que estar garantizada a los profesionales. Si hay algún aspecto, y esto aplica para todos los profesionales. No es cierto. Vamos a ver, si hay alguna cosa que yo, como profesional en ciencias de la salud, no estoy dispuesto a realizar por mis principios, por mis valores, ¿Cómo qué como un cosas? aborto, como un aborto. Como un aborto que no esté claramente regulado, que pone en riesgo la salud de la madre. Y volvemos al punto de partida. Aquí nadie quiere desproteger a la mujer. Pero no Aquí hablamos de nadie- salud de las mujeres. ¿Por qué? Aquí nadie quiere, no me interrumpa por favor, aquí nadie quiere desproteger a la mujer, aquí nadie quiere que las mujeres costarricenses sufran, que las mujeres costarricenses pasen trauma, nadie quiere eso. Aquí nosotros lo único que queremos garantizar es la defensa del artículo 21 de la Constitución Política de nuestro país, que dice que la vida humana es inviolable. Entonces, desde ese punto de vista, anteriormente Larisa comentaba que esto es una norma, que no hay por qué hacer llamados de alerta si todavía esa norma no está implementándose. Y mire, yo trabajo en la Asamblea Legislativa, como acaba de indicar, yo voy al plenario legislativo y a comisiones todos los días, y uno sabe que el momento para presentar objeciones, que el momento para rectificar redacciones, que el momento para hacer enmiendas a los textos antes de que entren en implementación es en el proceso de su diseño. No vamos a esperarnos a que esto esté aprobado, a que esto esté implementado, a que esto esté distribuido en todos los centros de salud para hacer llamados de atención, porque si no, ¿cómo vamos a echar atrás una norma en ejecución? Larisa Arroyo, abogada en Bueno, derechos humanos. primero que todo, la objeción de conciencia no es para cualquier profesional, ¿verdad? Está muy bien regulada. Aquí no vamos a inventar el agua tibia. Si la objeción de conciencia está súper documentada, súper elaborada, y no es solo para el tema de aborto. Pensemos también, por ejemplo, en una transfusión de sangre o algún tipo, digamos, de material de cerdo, ¿verdad?, que se utiliza para el corazón, qué sé yo. También podrían objetar conciencia.
y la persona se muere. Entonces, la objeción de conciencia no es algo meramente de yo no quiero hoy, no quiero mañana. Tiene que estar muy bien regulado y en eso podemos coincidir. Ahora, yo en ningún momento dije que no hay que levantar las alertas. Lo que yo dije, e insisto, es que la norma no ha sido aprobada. Lo que tenemos es un borrador. Y además de eso, aquí la discusión gira alrededor de portillos o no portillos. Tenemos el 121. El 121 es muy claro, habla de evitar un peligro para la vida o la salud, pero aquí Laura sigue hablando solo de vida. Entonces, yo lo que quiero saber es de dónde está surgiendo esa interpretación antojadiza y no autorizada de eliminar del Código Penal una palabra clave que es salud. Más allá de eso, entendamos algo, todas las mujeres tienen derecho, si ellas consideran, a pedir el aborto terapéutico. Ahora, que se lo hagan, que se lo permiten, que se lo practiquen, es otra cosa. Pero una puede llegar a pedirlo, si tiene duda, pida ayuda, vaya a la Defensoría, vaya a la Contraloría de Servicios. Ahora, insisto, el criterio médico es el que va a imperar en esto. No vamos a cambiar el artículo 121, lo que estamos hablando es una aplicación de ese artículo desde el criterio médico. No podemos hablar de portillos si está dentro del marco del 121. Lo que tendremos que hacer es reformarlo si ustedes quisieran, ¿verdad? Ya verán. Pero la norma en sí responde no solo al artículo 121, y aquí quiero ser muy enfática, sino precisamente a la Constitución, derecho a la vida de las mujeres y además a otros instrumentos supraconstitucionales que le brindan protección a las mujeres. Para mí realmente es muy grave y muy insultante que hablemos, por ejemplo, ahora Laura decía, prevenir malformaciones. Vea, Ana y Aurora no pudieron haber prevenido nunca esas malformaciones que lo que llevaron fue a la muerte de esos fetos, porque eso no se previene, porque nada más ocurre, porque a una nada más le dicen, vea, usted no va a ser la madre que usted quería ser, se va a morir antes o después, se tiene que aguantar 9 meses sufriendo mientras le dan felicitaciones y demás, sabiendo que además ese feto va a ir en decadencia, sufriendo precisamente ese deterioro que es típico de estas malformaciones. No estamos hablando de malformaciones, síndrome de Down o que le falta un dedito, estamos hablando de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que se van a morir y que van a sufrir en el proceso, además del sufrimiento y el daño que van a recibir las mujeres. Ustedes dos están hablando de temas también más allá de la discusión de la norma técnica en torno al punto del principio de conciencia de los doctores y también la salud psicosocial. Pero ya hay 9 comentarios que tengo que inmediatamente pasar para que ustedes escuchen lo que ustedes dos con este debate han generado. Aide Vargas está comentando lo siguiente, y vamos a tenerlo ahí en pantalla seguidamente, este comentario en torno a este tema que tiene que ver con una norma técnica que se estaría aplicando. Larisa Arroyo afirma que este documento todavía no ha sido aprobado y Laura Fernández del despacho del diputado Mario Redondo sostiene que ya está ahí y que ya va a ser presentado por la Cancillería. Los comentarios son los siguientes. Aide Vargas dice, Laura Fernández, hay que aclarar que no confundan al pueblo. Eso dice Aide Vargas. Alan Rivera, aborto es asesinar, defender el aborto es simplemente un crimen contra un inocente indefenso. Eso dice Alan Rivera. Luquitica, Luquitica, creo, el aborto terapéutico existe porque salva vidas, la vida de las mujeres importa. Igualmente, Lunática dice, el derecho a la vida es inviolable, excepto cuando es la vida de una mujer. Ya, aborto legal ya. Eso dice Lunática. Javier Sandoval, el Estado no consensúa, impone normas que atentan contra la vida. Eso dice Javier Sandoval. Maylin Cruz Vega dice, inaudito que a estas alturas se tenga que debatir y hasta justificar algo aprobado y estipulado en nuestra Constitución como el aborto terapéutico, solo denota el grave atraso en derechos humanos que tenemos. ¡Qué vergüenza! Eso dice Maylin Cruz, perdón. Y Nadina dice, queremos la norma técnica de aborto impune, dejando atrás cualquier juicio moral. La señora Laura sataniza el aborto, igualmente Laura Contreras. Exacto, hay que luchar porque se cumplan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
Parte de ese derecho es el aborto impune y hay un desconocimiento por parte de la población. Y si hay que defender la vida de las mujeres, una calidad de vida. Parte de la población tergiversa la información para desinformar y asustar. Queremos información clara y real para defender nuestros derechos. Gina Cibaja dice, excelente discusión, saludes a las tres, siempre en pro de la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Esos son los comentarios que hay hasta ahora. Necesito un cierre de ambas porque ya tenemos que ir a corte. Bueno, nosotros vamos a continuar. O más bien les voy a aprovechar para preguntar, en torno a este documento, que nosotros vamos a insistir en ver si ya está en manos de la Cancillería, como usted argumenta, Laura Fernández. Lo tengo por escrito. Larisa Arroyo dice, no ha llegado todavía, y bueno, y la discusión de fondo. Finalmente sería presentado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso ayudaría a que Costa Rica no sea acusada. ¿Cómo ve usted esto, Laura Fernández? Sí, nosotros, como le decía, vamos a seguir defendiendo la vida del no nacido. Nosotros vamos a seguir Ojalá de las mujeres también. Nosotros vamos a seguir defendiendo la vida de las mujeres. Nosotros no creemos que el aborto terapéutico exista. Como le dije, existe la posibilidad de abortos impunes. Nadie aquí está negando el dolor de perder a un hijo antes de que nazca. Nadie aquí está negando que existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Desde un primer momento lo indicamos. Sin embargo, queremos que esa norma técnica, si es que se lleva adelante y se pone en implementación en el país, no vaya más allá de lo que establece el artículo 121 del Código Penal, que no se sobreponga a lo que indica la Constitución política de que la vida humana en Costa Rica es inviolable y que el aborto es un delito. Óigase bien, el aborto es un delito, está tipificado en el Código Penal. Si bien es cierto, las mujeres tenemos derechos de salud reproductiva, como ustedes saben, y nosotros vamos a dar la pelea. ¿Por qué? ¿Pelea por qué? Sobre todo por garantizar la vida del no nacido, por defender a las mujeres de este país y por generar condiciones para que todos tengamos dignidad humana, pero sobre todo las mujeres en gestación. Cuando esos bebés nazcan, lo que se necesita es una verdadera política pública de atención de la salud de una manera integral de las mujeres. Lo que no queremos es portillos inconvenientes que puedan poner en indefensión la vida del no nacido. Óigase bien, la vida del no nacido, porque aunque a algunos grupos extremistas de este país les duela reconocerlo, el no nacido tiene vida y la vida de ese no nacido tiene que ser resguardada en igualdad de condiciones que la vida de la madre. Gracias, Laura Fernández. Larisa Arroyo. Bueno, lo primero es que la norma es un borrador que no va a ser aprobada por Cancillería, no va a ser aprobada por la Comisión Interamericana, va a ser aprobada como sería aprobada cualquier norma técnica a nivel nacional. Yo también insto a tener este tipo de discusiones, pero con la verdad, con lenguaje técnico, con lenguaje jurídico. Yo no soy abogada. Perdón. Con precisamente información que podamos brindarle a la población en general, pero particularmente a las mujeres que son las más afectadas con estos bebés. 50 años prácticamente en donde ha sido norma el Código Penal con el artículo 121, en donde se permite el aborto impune para evitar un peligro a la vida o la salud. Es decir, no es que la mujer se tiene que estar muriendo, sino que se puede incluso prever un peligro para la salud, que ese peligro va a ser determinado claramente por el personal médico, el personal calificado para esto, y que las mujeres sepan que no tienen por qué ser estigmatizadas con la utilización de palabras degradantes en contra de ellas si ellas toman la decisión de interrumpir un embarazo dentro del marco del 121, es decir, que pueda haber un riesgo para su vida o su salud. Y cuando hablamos de salud reproductiva, cuando hablamos de salvar a las mujeres, tenemos que también salvarlas de esas palabras estigmatizantes que lo que las hacen es sentirse culpable por algo a lo que tienen derecho. La discusión tiene que centrarse dentro del 121, dentro de la Constitución y dentro del marco de derechos humanos a nivel internacional y nacional. Bueno, muchísimas gracias a Larisa Arroyo, también abogada de derechos humanos, y a Laura Fernández, directora del despacho del partido Alianza
Alianza Demócrata Cristiana. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con el tema de la comisión investigadora sobre el caso del cemento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.